Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945, Alemania fue dividida en 1949 en la República Federal de Alemania o Alemania Occidental bajo el dominio de los países capitalistas y la República Democrática Alemana o Alemania Oriental bajo el dominio de la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín. La Alemania del Este socialista fue destruida por la pobreza era impulsionada por las huelgas en respuesta a los nuevos sistemas políticos y económicos, la fuga de cerebros y la escasez de mano de obra que resultó que hizo que la RDA cerrara sus fronteras con Alemania Oriental en 1952 y que fuese mucho más difícil para las personas cruzar de la Europa comunista a la libre. En las primeras horas del 13 de agosto de 1961, cuando los berlines dormían, la RDA comenzó a construir cercas y murallas para sellar las entradas de Berlín Oriental a la parte occidental de la ciudad. Para 1989, muchos alemanes orientales estaban cansados de la situación. Organizaron una serie de manifestaciones masivas demandando democracia. Mientras tanto, el bloque soviético estaba desestabilizado por los problemas económicos y las reformas políticas. En la noche del 9 de noviembre de 1989, Günter Schabowski, funcionario del Partido de Berlín Oriental, anunció inminentes reformas de viajes en respuesta a las protestas, pero el mensaje fue tan malo que sonó como si la RDA hubiera abierto sus fronteras. Miles de berlineses orientales se agolparon para cruzar la frontera por el muro, y los guardias, confundidos, abrieron las puertas. A medida que celebraban con champán, música y lágrimas, los berlineses comenzaron a destruir el muro con mazos y cinceles. Menos de un mes después, la RDA colapsó completamente y en 1990 Alemania se reunificó. La perestroika fue una reforma para liberar el mensaje económico como en los últimos años de la Unión Soviética. Mikhail Gorbachev llegó al poder en 1985 y puso en marcha una ambiciosa plan de políticas aperturistas para potenciar el desarrollo económico del país y su democratización en el estilo occidental. Las reformas de la perestroika incluyeron medidas económicas como la normalización del mercado de consumo, la descentralización del sistema, la lucha contra la corrupción, la modernización industrial y la liberalización económica. Los cambios antes descritos trajeron consigo la liberalización de los precios de productos, el fin de la regulación de los salarios, la desestatización y privatización de las empresas, llevando a la creación de un modelo de mercado parecido al occidente. La perestroika produjo dos grandes efectos: una gran descentralización de la economía y la participación política permitió el multipartidismo. La idea era mejorar, pasar de un comunismo a un modelo más socialista. La política de Gorbachev provocó cambios drásticos, tanto en la política como en la economía. El proceso buscó desmantelar el sistema económico planificado y pasar a una economía de mercado en un país que no estaba preparado para ello. Otra causa que llevó a la caída de la URSS fue el nuevo pensamiento político. En algunas repúblicas de la Unión Soviética nacieron los movimientos nacionalistas que buscaban la independencia. Todo comenzó con las repúblicas bálticas, pero muy pronto estas ideas se propagaron por otras partes del inmenso país. En un último y desesperado intento en 1990 se celebró un referéndum sobre la preservación de la URSS como un país unido, en el que participaron la mayoría de las repúblicas y la mayoría de los votantes apoyó la idea. A pesar del plebiscito, varias repúblicas socialistas proclamaron su independencia de la Unión Soviética. El 8 de diciembre de 1991 firmaron en la Reserva Natural de la Vizcaya Pushta el acta de defunción de la URSS, que quedó suelta de facto el 26 de diciembre de ese mismo año. Su lugar nació la Comunidad de Estados Independientes. La traducción de la palabra glasnost es apertura. Este movimiento se refiere a uno de los últimos intentos de salvar la rota Unión Soviética. La iniciativa tenía como objetivo abrir el régimen obsoleto a nuevos sistemas y prácticas, con la esperanza de revitalizar el decadente Estado comunista. Si bien la glasnost relajó al gobierno, la política jugó un papel importante en la disolución de la URSS. Fue una reforma política de los últimos años de la Unión Soviética que buscaba una mayor transparencia y democratización. Con Mikhail Gorbachev en el poder, desde 1985, la política aperturista para potenciar el desarrollo económico y la democratización al estilo occidental supusieron un cambio favorable para el país. De este modo, la glasnost y la perestroika trabajaron en conjunto para revitalizar el régimen. Entre las medidas amparadas por la glasnost se encontraban el impulso al pluralismo político, la liberación de presos políticos y
y la liberación de la prensa, trabajando el control político sobre los medios de comunicación, entre otras. Uno de los objetivos principales de la reforma era reforzar la perestroika mediante políticas de transparencia que dieran a conocer los fallos e ineficiencias del sistema, así como los casos de corrupción. Con todo esto, gracias a la perestroika de la glasnost, Gorbachev se ganó la simpatía de diversos sectores del país en el sistema internacional, pero no fueron bien recibidas en el Partido Comunista y los grupos sociales favorables al régimen. La liberalización económica y política no pretendían destruir a la Unión, sino adaptarla a la realidad internacional. Aún así, la inestable situación económica y el descontento social en Europa del Este propiciaron que repúblicas soviéticas como Estonia, Letonia o Georgia declararan su independencia de Moscú. Con la política de glasnost, Gorbachev intentó aliviar las tensiones políticas internas y abrir las puertas a una democratización. Se permitió la crítica de funcionarios de gobierno y una mayor libertad para diseminar información, y se le restó poder al Partido Comunista, el único legal dentro del sistema soviético. Esta política tuvo un impacto mucho mayor que la perestroika, en tanto que era mucho más específica en su intento de introducir un Estado democrático basado en la ley y con libertades civiles aseguradas, es decir, diametralmente opuesto al Estado soviético. Una de sus consecuencias inesperadas fue impulsar el nacionalismo dentro de la URSS. La glasnost creó llamados cada vez más fuertes a la independencia de los países bálticos y otras repúblicas soviéticas a fines de la década de 1980. Mientras se implementaban estas políticas englobadas en el término perestroika, Gorbachev mantuvo varias reuniones con Reagan, cimentando su imagen de apertura al mundo. En 1987, ambos líderes firmaron el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio para el control y reducción de armas nucleares, y en 1989 el líder soviético anunció el retiro de las tropas en Afganistán. Esta mayor apertura política, tanto en política exterior como interna, fue aprovechada en primera instancia por los países de Europa del Este, que no pertenecen a la URSS, pero sí estaban dentro de su esfera de influencia y su control. En 1988, Hungría abrió sus fronteras con Austria, la primera fisura de la corteza de hierro, y los europeos del Este comenzaron a cruzar. Con o sin comunismo, esos países buscaban desde hacia decenas de décadas una mayor independencia de Moscú, y la reacción en cadena posterior llevó a la desintegración de la URSS. Y aunque con muchos casos el proceso de independencia se dio pacíficamente, en otros, especialmente en aquellos países que eran parte de la URSS, se dio con violencia. Gorbachev envió el ejército a aplazar los intentos de secesión en Lituania y Azerbaiyán, entre otros. La tensión interna fue tal que en agosto de 1991, los miembros del ejército y el Partido Comunista que rechazaban la perestroika y la glasnost organizaron una revuelta que fue sofocada. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachev renunció como presidente de la URSS y Boris asumió como primer presidente de la Federación Rusa, por lo que la Guerra Fría culminó formalmente con el desplome de la Unión Soviética. Luego de años de crisis y de una merma significativa en su influencia internacional, el capitalismo, pues, emergió triunfal de la Guerra Fría, así como la cultura norteamericana.